La subida de 5 céntimos en el precio del billete de autobús ha sido aprobada este lunes en la sesión dispositiva del Pleno de la Asamblea, pero su publicación ha quedado en suspenso hasta la firma del convenio colectivo con los trabajadores de Jadú Almadraba, quienes reivindican una subida salarial. Tenemos un mes y algunos días por delante para saber si efectivamente, antes del 31 de diciembre, la empresa llega a un acuerdo con los trabajadores satisfactorio para los trabajadores. Yo, desde luego, ese guante que usted me ha lanzado, yo lo recojo, ¿eh? El abogado de Antonio López ha presentado este lunes el recurso en el que solicita el sobreseimiento de la causa contra el que es considerado como el cabecilla del caso de Amnistesa. Un sobreseimiento que el letrado justifica en dos cuestiones básicas: las irregularidades y anomalías procesales y la inconsistencia de la resolución para dar fundamento a que el proceso contra López siga adelante. El Salón de Actos del Campus Universitario acoge desde este lunes la Semana de Accesibilidad, unas jornadas en las que se van a abordar desde distintos puntos de vista tanto la visibilización como las posibles soluciones a problemas derivados de este fenómeno. En la inauguración, el consejero de Fomento, Néstor García, ha anunciado la pronta puesta en marcha de un plan de accesibilidad de la ciudad autónoma. Estamos en condiciones de poder anunciar claramente de que se va a realizar el Plan Integral de Accesibilidad. Ese plan que tantas veces me han pedido y que siempre hemos dicho que vamos a realizar, ya lo tenemos elaborado los pliegos necesarios para sacarlo a contratación, y así vamos a poder elaborar un plan que nos permita diagnosticar de manera certera, mediante una empresa especializada, cuáles son ese diagnóstico y cuáles son las necesidades y las dificultades. Hola, muy buenas noches. Estas que han visto son algunas de las principales noticias con las que comenzamos la semana. El resto se lo contamos, como siempre, en nuestro informativo. Empezamos. El Pleno de la Asamblea de este lunes ha comenzado con el debate y la aprobación de una subida tarifaria para los autobuses con importe de 5 céntimos, tanto para la tarifa ordinaria, que sube a 85 céntimos, como para la extraordinaria de feria, a 95. Una subida cuya suspensión ha quedado suspendida y supeditada a que se firme el convenio colectivo, que incluya el incremento salarial que reclaman los trabajadores, que han estado presentes a lo largo de toda la discusión de la medida. La oposición ha abierto el debate sobre la subida de tarifas en autobuses, con el PSOE defendiendo que la situación de la empresa permite que la subida salarial que reivindican los trabajadores de Jadú Almadraba, especialmente dada cuenta de los repartos de dividendos que se han realizado. Los socialistas consideran que no es necesario vincular la subida salarial a la del precio del billete y han pedido que no se incremente la tarifa extraordinaria de feria. Tenemos un grave error, el que se traiga esto aquí al Pleno de la Asamblea, que ustedes lo van a aprobar, que ustedes tienen muy claro que son 13, que tienen la mayoría, y que lo que digamos los grupos de la oposición, única y exclusivamente, usted lo considera dentro del anecdotario. Caballas ha señalado que la razón para que el Gobierno haya llevado al Pleno el aumento de la tarifa se debe exclusivamente a la convocatoria de huelga. Han recordado que su propuesta es municipalizar el servicio aprovechando el fin de la concesión el próximo año. Caballas ha pedido con insistencia que la cuestión se quede sobre la mesa hasta que se demuestre con números que la subida es necesaria y que va a repercutir en los trabajadores en al menos un 3 o 3,5%. Pero le voy a hacer otra propuesta más. Si ustedes se empeñan contra la razón, la lógica, en mantener la votación, adquiera usted un compromiso. Adquiera el compromiso aquí, públicamente, de no publicar la subida de tarifa hasta que no esté cerrado el convenio colectivo. El MDC ha coincidido también en que la subida obedece exclusivamente a un interés político del Partido Popular, no a la subida del IPC, y que solo se justifica como una dádiva a la empresa de autobuses por parte de Juan Vivas, como parte de su red clientelar. Han pedido también que se retire el punto. Usted se queda con la parte de información que más le interesa. Por cierto, que no le acepto aquí bajo ningún concepto que pretenda usted erigirse hoy en defensor de los trabajadores. Ciudadanos ha considerado que el Gobierno está más empeñado en subir la tarifa que la propia empresa debido a su compromiso con Jadú Almadraba. Tampoco ha apoyado a los naranja la medida, aunque han valorado la promesa del Gobierno de estudiar una subvención del billete de la feria. Beneficiaría a los usuarios y beneficiaría precisamente a la movilidad en la ciudad durante esos días. Pero esta propuesta, quien tendrá que estudiarla será el próximo Gobierno.
Jacobo Choel, consejero de Gobernación, ha sido el encargado de defender el incremento del precio del billete, argumentando, entre otras razones, que el Gobierno se comprometió a esta subida en base al incremento del IPC y que no se había hecho en 6 años debido a la crisis. Tenemos un mes y algunos días por delante para saber si efectivamente, antes del 31 de diciembre, la empresa llega a un acuerdo con los trabajadores satisfactorio para los trabajadores. Yo, desde luego, ese guante que usted me ha lanzado, yo lo recojo, ¿eh? La subida se ha aprobado con los 17 votos del Gobierno y de Caballas y la abstención del resto de la oposición. Esta medida no se publicará hasta la firma del convenio colectivo, quedando supeditada a que se traduzca en un incremento salarial. La primera propuesta debatida este lunes a iniciativa del PSOE contemplaba la obligatoriedad con carácter retroactivo de abonar los complementos de residencia también a los funcionarios en prácticas, que suponen un buen número de policías y bomberos. Finalmente, el Pleno ha acordado trasladar esta propuesta e instar al Gobierno de la Nación a reformar el Real Decreto que regula las retribuciones de los funcionarios en prácticas. Los socialistas han señalado que la propuesta a pleno corresponde a una reivindicación de policías locales y bomberos en prácticas para que puedan cobrar el complemento de residencia. El Partido Popular, en sesión plenaria resolutiva ordinaria allá por el mes de julio pasado, apoyó reclamar al Ejecutivo Nacional, al Gobierno de la Nación, la necesidad de incluir en el Estatuto de los Trabajadores la obligatoriedad de pagar a los empleados de Ceuta y Melilla en concepto de indemnización por residencia un plus de al menos el 25% del salario base. Esos dos compromisos, desde luego, apoyados por el propio presidente de la ciudad y el equipo de gobierno, pues a nosotros nos parece que choca frontalmente, resulta incongruente e incoherente que el Gobierno y el señor Viva pues incumpla esta premisa a la hora de abordar el pago de lo que son los trabajadores dependientes de la ciudad autónoma. Caballas ha aprobado la propuesta del Partido Socialista, manifestando su incredulidad sobre que una cuestión como esta, que considera de toda lógica, haya llegado al Pleno y no se haya resuelto antes. Estas personas están trabajando en Ceuta y residen en Ceuta, y el plus de residencia indemniza a los trabajadores que residen en Ceuta. Y esas interpretaciones de leguleyos baratos que a ustedes se las están de alguna manera metiendo con calzador, deberían ustedes no atenderlas. Una opinión muy parecida a la de Medice, que ha recordado que en la sesión anterior se podría haber resuelto sin que el Gobierno manifestase ninguna voluntad. Aquí, si algo sobra, es intentar ponerse medalla y sacar pecho respecto a lo que sí que consideramos que es una justa reivindicación, pero que hay que demostrar con hechos y no solo con palabras, estando donde se esté en cualquier momento político. Ciudadanos se ha abstenido de aprobar la propuesta debido a que considera que es el Gobierno Nacional quien debe cambiar las percepciones salariales de los funcionarios en prácticas. Ha señalado que la Asamblea no tiene competencia para cambiar este Real Decreto. La actual situación se sustenta en la normativa dictada por un Gobierno socialista y por un Gobierno popular. La solución a este problema es bien fácil, que el actual Gobierno dicte un nuevo Real Decreto o modifique el actualmente vigente e incluya para los funcionarios en práctica de la ciudad de Ceuta el derecho al cobro de la indemnización por residencia. Kirsi Chandiramani, consejera de Economía y Hacienda, ha señalado que existen informes jurídicos en contra de la medida, por lo que ha propuesto intercambiar la propuesta por una que traslade al Gobierno de la Nación una petición para que se cambie la normativa. Que la voluntad política por la que todos los que aquí estamos presentes estamos de acuerdo es que los funcionarios en prácticas cobren este plus de residencia, con lo cual yo le traslado la siguiente transaccional, como decía, a la vista de lo aportado por el señor Vargas, y es que traslademos al Gobierno de la Nación la posibilidad de la emisión de ese Real Decreto para que los funcionarios en prácticas puedan cobrar este plus de residencia. Finalmente se ha aprobado por unanimidad trasladar a las Cortes Generales la reforma del Real Decreto. Inicialmente, Caballas instaba al Pleno de la Asamblea a que la ciudad emprendiese acciones judiciales las necesarias para recuperar la parcela de la antigua cárcel de los Rosales a fin de cederlas al Ministerio de Educación para construir un nuevo centro educativo. Finalmente se ha acordado emprender todas las acciones posibles a este fin, dejando la vía judicial en última instancia. Caballas, considerando la necesidad que tiene la ciudad de centros educativos, ha llevado al Pleno una propuesta para que la ciudad emprenda acciones legales a fin de recuperar la parcela donde se ubica la antigua prisión de los Rosales, ahora en desuso, y cederla al Ministerio de Educación. Lo que queremos con la prisión de los Rosales es
algo importante y algo que rechina un poquito los oídos. Hemos oído cómo los responsables de la educación dicen que no se construyen centros educativos en Ceuta porque no tienen suelo. Nosotros consideramos que hay una magnífica oportunidad de revertir ese edificio de la antigua prisión de los Rosales en el patrimonio de la ciudad y que podríamos construir en esta parcela de manera urgente un centro educativo donde evidentemente la formación profesional fuese importante. Caballas ha señalado que en Ceuta existen multitud de parcelas desocupadas que podrían ser empleadas en objetivos útiles y necesarios y responsabiliza al Gobierno de no haber puesto en marcha medidas a este fin. El antiguo Hospital de la Cruz Roja, la Residencia Nazaret, la antigua Comisaría de los Rosales, en definitiva, instalaciones, y las instalaciones militares, por supuesto, en definitiva, instalaciones que están vacías, en desuso, deteriorándose con el paso del tiempo y que, ante la inacción del Gobierno en esta materia, pues no están sirviendo para revertir de nuevamente al pueblo de Ceuta y que sirvan para desarrollar esta ciudad. El consejero de Fomento, Néstor García, ha restado importancia a este gesto de señalarles como culpables y ha ofrecido un compromiso: aprobar la propuesta cambiando su contenido. Consideramos que puede lucharse dentro de los juzgados para conseguirse, pero también consideramos que hay más fórmulas jurídicas que permitan el fin último, que es el de que allí se construye algo importante o necesario para la ciudad, en este caso algo de carácter educativo. Si nos metemos ahora en un juicio, ¿cuánto tiempo puede transcurrir para solventarlo? Creemos, y lo vamos a intentar, buscar otra fórmula que permita evitar ese juicio. Caballas ha aceptado la transacción, de forma que con 21 votos a favor y 4 abstenciones, la ciudad estudiará todas las formas y emprenderá acciones para recuperar la parcela, dejando la vía legal lenta y costosa como la última opción. Y no dejamos de momento el Pleno de la Asamblea, donde MDC ha propuesto la creación de un parque infantil en Loma Colmenar, una iniciativa que ha contado con el apoyo tanto del Partido Socialista como el del propio Gobierno, que ya se había comprometido con anterioridad a su implantación. Esta propuesta ha sido aprobada con el beneplácito de todos los grupos. La propuesta realizada en octubre por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía se ha llevado este lunes a pleno. A pesar de todos los vecinos y vecinas que viven en esta zona y del espacio del que se dispone entre los edificios, no existe ni un solo parque infantil donde los más pequeños del barrio puedan jugar con normalidad. De hecho, cualquiera que visite la zona, pues muchas veces se encuentra a los niños y niñas de esta zona de la ciudad jugando incluso pues cerca de la carretera, con un grave riesgo para su integridad física. El consejero de Fomento, Néstor García, ha recordado que ya existía un parque en la zona y que fue destrozado, pero que no obstante se construirá uno, no solamente en Loma Colmenar, sino uno para lo que es la barriada y otro para la zona de las 317 viviendas, puesto que creemos que hay espacio, como bien ha dicho, y suficiente población para que allí se ponga. No tenemos de todo claro todavía la ubicación exacta y estamos intentando consensuarlo con ellos precisamente por eso, porque como se destrozó en su momento, intentar buscar el mejor lugar para intentar evitar o que sea más difícil que exista esos destrozos por tema de vigilancia o seguridad. Fátima Hamed ha agradecido la predisposición del Gobierno para aprobar esta propuesta y ha pedido una estimación de tiempo para su puesta en marcha. Además, ha señalado que para evitar el vandalismo debería haber más seguridad. Debería usted coordinarse con su compañero de Gobernación para que a cualquier vándalo que se le ocurra, que no tenga nada mejor que hacer, desde luego, que ir a destrozar un parque infantil, se le sancione de la manera que sea apropiada, pero desde luego la forma de arreglarlo no es no reponiendo o no poniendo parques infantiles en las zonas donde son más necesarios. La propuesta se ha aprobado por unanimidad, contando con el apoyo de todos los grupos políticos. Con polémica incluida debido a una propuesta paralela de Caballas que no se ha aprobado por no entrar a plazo, a juicio de la mesa de la Asamblea, Ciudadanos ha llevado su propuesta en 3 partes para instar al Gobierno de España a realizar un requerimiento previo al 155 al presidente de la Generalitat. Además, el Pleno ha condenado los actos violentos por parte de los separatistas en Cataluña y ha mostrado su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Contrariamente a lo previsto, la primera propuesta de Ciudadanos ha comenzado con una acalorada discusión entre Juan Luis Arostegui y Juan Vivas, debido a una enmienda a la propuesta que llegaba desde Caballas y que ha sido rechazada por, a juicio de la mesa de la Asamblea, no entrar en el plazo de las 24 horas antes de la celebración de este pleno. Le hemos preguntado a la señora secretaria general si las 24 horas también se aplica la teoría de las horas hábiles como la de los días hábiles, y me dice que sí. Y me diga exactamente la norma en la que se apoya para decir la existencia de horas hábiles. Porque decir eso públicamente y no apoyarlo con un artículo taxativo es prevaricación.
No, yo no soy nada. Y no empecemos ya con calificativos. No he dicho nada y no soy nada. He dicho que se ha presentado una enmienda a la 1 de la tarde del viernes. Estamos a la 1:30 de la tarde del lunes. Y usted dice que no se han cumplido 24 horas. Eso es lo que está diciendo aquí a todo el mundo. Ciudadanos ha puesto el foco de atención del Pleno en la situación que vive Cataluña y la respuesta que los naranjas consideran que se debe dar al separatismo, instar al gobierno de la ciudad a que traslade al de la Nación, realizar un requerimiento previo al presidente de la Generalitat para la activación del artículo 155. La propuesta de Ciudadanos no pide la aplicación del artículo 155. Esa es una competencia que corresponde al Senado de la Nación. Lo que pedimos es que se inste a realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalidad de Cataluña. El PSOE ha manifestado su condena a la violencia, pero proponiendo dividir la iniciativa de Ciudadanos en los 3 puntos que incluía. Nosotros le queremos proponer al Pleno de esta Asamblea el dividir la propuesta en los 3 apartados que viene recogido en la moción para votarlo de forma individual. Es la propuesta que hacemos al Pleno de esta Asamblea. Caballés aprueba que la ciudad, ante un conflicto de envergadura nacional, tome una posición, pero ampliando esta condena a los brotes del franquismo y la indulgencia con el anterior régimen. Es verdad que es muy preocupante ver esteladas que reclaman la desmembración del Estado español, pero no menos preocupante ver banderas con símbolos franquistas deambulando por las calles y pidiendo guerra, ¿eh? Eso no es tampoco muy tranquilizador ni se compadece mucho con los valores democráticos. MDC, por su parte, ha señalado que se trata de un asunto electoralista y que al Pleno deberían traerse cuestiones para el bienestar de los ceutíes. Lo que no apoyamos ni vamos a apoyar es la utilización ni el uso partidista de las instituciones, que es lo que entendemos que se pretende con esta propuesta. En periodo electoral, nominarse salvadores de la patria, que creemos que es la carrera que parecen tener entre Ciudadanos y Partido Popular para ver quién escarba ahí un mayor número de votos, entendemos que esa confrontación permanente es lo que lleva a romper esta España que tanto esfuerzo ha costado construir. El portavoz del Grupo Popular, Emilio Guerreira, ha coincidido en que no se debe emplear mucho tiempo en cuestiones no relacionadas directamente con Ceuta, aunque ha contestado a las alusiones de los partidos de la oposición que han hecho al propio Partido Popular más que a la propuesta en sí. Ha mostrado el apoyo de su grupo a Ciudadanos. Ojalá todo el mundo, a través del diálogo, llegue a un consenso suficiente para que esta locura se pare. Pero en todo caso, nosotros sí pensamos que el Estado tiene que actuar cuando alguien promueve actuaciones desde la más absoluta deslealtad institucional, saltándose a la torera la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, que son las normas básicas por las que nos regimos todos. La propuesta finalmente ha sido aprobada, aunque se ha votado por separado, logrando la unanimidad en la condena de los actos violentos y el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y una mayoría de 14 votos relativa al requerimiento previo al 155. Abandonamos ya el Pleno y vamos con otros asuntos. Tras el auto de procesamiento del denominado caso Envicesa, comienzan a llegar los recursos ya anunciados por los investigados. Es el caso del presentado por el abogado del considerado como cabecilla de la trama, Antonio López, que requiere el sobreseimiento de la causa contra su cliente y que ninguno de los jueces que ratificaron su prisión bajo fianza forme parte de la resolución del recurso. La defensa de López centra además su argumento tanto en las irregularidades y anomalías procesales como en la inconsistencia de la resolución para dar fundamento a que el proceso contra López siga adelante. Antonio López ya ha presentado su recurso ante el auto de procesamiento del denominado caso Envicesa, un recurso al que se espera en las próximas horas comiencen a sumarse los de los diferentes implicados en el que se ha convertido, sin duda, en el caso más mediático de los que se dirimen en los tribunales ceutíes. El abogado de López, considerado como principal cabecilla de la trama, ha reclamado a través de su recurso el derecho de su defendido a que el mismo sea considerado por un tribunal imparcial, solicitando de hecho que ninguno de los magistrados que ratificaron durante los meses de su estancia en prisión su permanencia en la misma pueda formar parte de quienes dictaminen si dicho recurso se acepta o no. Fuera de estas cuestiones y ya entrando de lleno en el caso, el abogado de López se centra en 2 aspectos básicos: las irregularidades y anomalías procesales y lo que considera como inconsistencia de la resolución para dar fundamento a que el proceso siga adelante llegándose a juicio. En el primero de los casos se señala el conocimiento que la juez Lucini tenía del caso, que inicialmente correspondía a otro juzgado, la prolongación del secreto sumario durante más tiempo del necesario, la intervención de conversaciones entre Antonio López y su abogado defensor, quebrando la confidencialidad entre investigado y abogado, o la relación de pareja que mantenía la magistrada
registrada con el funcionario policial director de las investigaciones. No deja fuera, ya en el segundo de los aspectos destacados, los errores e inexactitudes del primer informe pericial que señalaban la asistencia de una gran colección de obras de arte en manos de Antonio López y de millonarios depósitos bancarios extremos, todos que el abogado defensor del exceviceconsejero de Vivienda considera desmentidos. Finalmente, el recurso presentado por el abogado de Antonio López señala la inconsistencia del auto respecto a los hechos, declarando que no existen más que vagas y genéricas afirmaciones respecto a la existencia de una organización criminal, que no se puede situar en el tiempo ni una sola reunión entre los investigados, que no existe contacto entre López o los denominados clientes y que el propio auto no identifica una sola persona que afirme que ha entregado un solo euro. El paso de mercancías del Tarajal 2 ha reabierto al porteo este lunes después de permanecer cerrado durante toda la semana pasada. Primero a petición de Marruecos a causa de las festividades que se han conmemorado en el país vecino en los últimos días, de lunes a miércoles, y posteriormente durante la jornada del jueves a causa de la finalización de las labores de acondicionamiento que se han desarrollado en el propio paso tras los últimos daños generados por las últimas precipitaciones. Este lunes, ya de vuelta a la normalidad, han sido un total de 1.974 mujeres que han transitado con mercancía entre España y Marruecos, unas cifras que se encuentran en la línea de las que se veían produciendo antes del cierre de la pasada semana. Las acciones para acabar con los problemas de carácter geotécnico detectados durante el desarrollo de las obras de remodelación de la carretera de la Frontera han comenzado este lunes. Se trata de unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de 3 meses y que supondrán una inversión de 560.000 euros. El Ministerio de Fomento ha comenzado este lunes los trabajos requeridos tras detectar una serie de incidencias y situaciones no previstas derivadas de los condicionantes geotécnicos del terreno en relación con la obra de remodelación de la carretera de la Frontera. Una situación que, han explicado desde el Ministerio, se ha visto agravada en las últimas semanas a causa de las inclemencias meteorológicas y que ha provocado se hayan producido afecciones a viviendas situadas en el entorno en el que se está actuando y a viarios pertenecientes a la ciudad. Estas acciones, han explicado desde Fomento, consistirán en el cierre de la obra con un vallado rígido, con el fin de garantizar la seguridad de los peatones y los trabajadores de la obra y de impedir el acceso incontrolado al espacio de trabajo, el acondicionamiento de una rampa para peatones, mediante la que se pretende canalizar de forma ordenada y segura el tráfico de peatones hacia y desde la frontera, y la realización de trabajos geotécnicos que pasan por incorporar una pantalla de micropilotes para estabilidad de los taludes de las viviendas y viarios, así como el refuerzo del anclado y drenado de los taludes. Finalmente, en lo que se refiere a este ámbito, se ejecutará un muro de escollera de protección de la carretera. Respecto a la rampa, será de hormigón y contará con una barandilla de protección que se mantendrá hasta que se finalice el acceso definitivo mediante la pasarela peatonal que comunica ambos márgenes de la Nacional 352. El presupuesto de estas obras asciende a 560.000 euros y el plazo de ejecución previsto es de 3 meses. Los senadores del Partido Popular, representantes de las distintas regiones extrapeninsulares, se reunirán desde este miércoles en la ciudad para constituir formalmente el grupo de senadores extrapeninsulares. El objetivo de ese grupo es abordar los problemas que afectan a estos territorios y plantear una batería de medidas que beneficien conjuntamente a los más de 3 millones de españoles que viven en estos territorios. Los senadores del Partido Popular de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares se reunirán este miércoles en la ciudad para hacer piña común y afrontar aquellas cuestiones que afectan a estos territorios. El encuentro servirá para constituir formalmente el grupo de senadores extrapeninsulares. Al mismo asistirá la senadora de Melilla, senadores de Mallorca e Ibiza, de Tenerife, de Gran Canaria, La Palma y los ceutíes, Fátima Mohamed dos Santos y Guillermo Martínez, que ejercerán como anfitriones. Surge en un consejo de dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, como tenemos la suerte de ser la única formación política que tiene representación parlamentaria de los 4 territorios, pues consideramos pertinente llevar a cabo jornadas de intercambio y crear este grupo, como digo, para hacer un poco un diagnóstico compartido y soluciones conjuntas para estos territorios, ¿no? Y efectivamente la primera reunión, la reunión de constitución, se va a llevar a cabo en Ceuta, porque así lo decidió el coordinador del grupo, que es un senador de Baleares, y nosotros encantados de hacer de anfitriones. La jornada de trabajo comenzará el miércoles con un encuentro con el presidente de la ciudad para posteriormente trasladarse hasta la sede del Partido Popular, donde mantendrán diferentes encuentros que les permitirán poner en común las singularidades de estos territorios. El objetivo del encuentro es analizar un poco los problemas comunes entre los territorios de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla,
intentar buscar diagnósticos compartidos y soluciones compartidas para esos territorios, ¿no? El objetivo de ese grupo es el de abordar los problemas que afectan a los distintos territorios y plantear una batería de medidas que beneficien conjuntamente a los más de 3 millones de españoles que viven en los territorios extrapeninsulares. Nosotros representamos a 3 millones de españoles, porque al final Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares son 3 millones de españoles que viven en estos territorios y la Unión indudablemente hace la fuerza. Ese es el objetivo de este grupo, ¿no? En total somos 16 senadores de estas regiones, a los que podríamos sumar los correspondientes diputados, y consideramos que tenemos la suficiente fuerza. Seríamos un grupo parlamentario propio en el Senado si nos hubiéramos unido exclusivamente los senadores del Partido Popular de estas regiones, con lo cual creo que tenemos la suficiente fuerza como para intentar presionar y conseguir parte de los objetivos que nos proponemos. Se abordarán para ello en este encuentro cuestiones que tienen que ver con la inmigración, la conectividad con la península, la sanidad, la educación, la financiación autonómica, el régimen económico y fiscal, la gestión de residuos, la función pública y el turismo. Y seguimos con más temas. El consejero de Fomento, Néstor García León, ha anunciado esta tarde la pronta aprobación del Plan de Accesibilidad de la Ciudad Autónoma. Ha sido en el marco de la inauguración de la Semana de la Discapacidad en el campus universitario, en un acto en el que la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, también ha anunciado reformas en el edificio de la Plaza de los Reyes para hacerlo más accesible. El Salón de Actos del Campus Universitario acoge desde la tarde de este lunes la Semana de la Discapacidad, un evento dirigido a concienciar a todos los asistentes con carácter multidisciplinar y que surge de una jornada sobre el mismo asunto organizadas antaño por Inserso. El decano de la Facultad de Educación, Antonio García Guzmán, abría el turno de intervenciones. Todo ello ha implicado el acercar el complicado mundo de la discapacidad desde diversos mundos, ámbitos y perspectivas, lo que se ha traducido en una visión completa a través de los ojos y experiencias de los profesionales que, sin lugar a dudas, nos adentrarán en los ejes y temáticas claves para tratar y tener en cuenta la discapacidad. Posteriormente, el consejero de Fomento, Néstor García León, afirmó sentirse impresionado por los colectivos que trabajan con la discapacidad. Es un terreno, dijo, en el que no había tenido incursión alguna hasta que asumió las riendas de la Consejería de Fomento. Y anunció, casi al final de su intervención, que el Gobierno pondrá pronto en marcha el Plan de Accesibilidad de la Ciudad Autónoma. Estamos en condiciones de poder anunciar claramente de que se va a realizar el Plan Integral de Accesibilidad. Ese plan que tantas veces me han pedido y que siempre hemos dicho que vamos a realizar, ya lo tenemos elaborado los pliegos necesarios para sacarlo a contratación, y así vamos a poder elaborar un plan que nos permita diagnosticar de manera certera, mediante una empresa especializada, cuáles son ese diagnóstico y cuáles son las necesidades y las dificultades. Para concluir, la delegada del Gobierno encargada de inaugurar estas jornadas, Salvadora Mateos, comentó una anécdota personal, la de un amigo suyo que no pudo asistir a su propia toma de posesión debido al carácter poco accesible del edificio principal de la Plaza de los Reyes. Por ello, anunció también una reforma del centro gubernativo pidiendo al propio consejero que le tramitase la licencia. Un proyecto que había en delegación de Gobierno desde el 2004 y ha venido una arquitecta del Ministerio y lo vamos a poner en marcha. Ya aprovecho para decirte que he pedido el permiso para que... lo hago en directo, en vivo y en directo. Ya hemos pedido el permiso para que estudiéis el caso y lo más rápido posible, porque yo tengo verdadera ilusión porque empiece a funcionar. Las jornadas durarán hasta el viernes, siendo su primera ponente Aurora María Ortega, profesora de la Universidad de Sevilla. Lamentablemente, este lunes tenemos que volver a hablarles de los efectos más cruentos de la violencia machista por el asesinato a manos de su expareja y delante de sus 2 hijos de una mujer en Monzón, Huesca. Los hechos se producían este domingo y se da la circunstancia de que durante el año 2013 la mujer había denunciado a su agresor, estableciéndose una orden de alejamiento que se mantuvo durante 2 meses. La puerta de la delegación del Gobierno y el salón de plenos de la Asamblea han acogido un minuto de silencio como señal de condena de este asesinato. Les recordamos que ante cualquier indicio de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016, totalmente gratuito, que no deja rastro en la factura, pero que sí que debe ser eliminado de la lista de llamadas de su teléfono móvil.
Y la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez acoge desde la tarde de este lunes unas jornadas sobre violencia machista organizadas por Mujeres Progresistas y el Centro Asesor de la Mujer. El encargado de ofrecer la primera ponencia ha sido el magistrado Francisco Manuel Gutiérrez Romero, juez de violencia de género de Sevilla y que ejerció ese mismo desempeño en Ceuta. La ampliación de competencias y coordinación en el tratamiento de la violencia de género en la Ciudad Autónoma de Ceuta es el motivo de las jornadas que entre este lunes y martes se celebran en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez y que, organizadas por Mujeres Progresistas y la Ciudad Autónoma a través del Centro Asesor de la Mujer, albergan ponencias en relación a los cambios legales para luchar contra la violencia machista. El primer conferenciante ha sido Francisco Manuel Gutiérrez, juez de violencia de género de Sevilla, cargo que por cierto desempeñó en su día en Ceuta y que ha hablado de algunos aspectos a corregir como la comarcalización de las denuncias. Porque no tiene a veces recursos ni siquiera para ir, ¿de acuerdo? Y lo que queríamos intentar garantizar, que era esa confianza en la Administración de Justicia, quiebra en el momento en que intentamos comarcalizar esos órganos judiciales. Y desde mi punto de vista creo que es un error. Pero bueno, están ahí, en el Pacto de Estado se va a intentar hacer un estudio en profundidad de todos aquellos partidos judiciales donde se puedan agrupar y en un solo órgano judicial distintos partidos judiciales para intentar optimizar recursos en esta materia. El seminario se clausurará este martes. A las 9 de la mañana intervendrá el psicólogo del Instituto de Medicina Legal de Jaén, José Carlos Ríos, para valorar la violencia de género en el contexto forense. Un par de horas más tarde, la coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de Andalucía Occidental, Bárbara Pérez Serrano, valorará el papel de la intervención psicológica en la atención integral a las víctimas de violencia de género. Y los actos con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género han continuado este lunes. El campus universitario se ha visto paralizado para la celebración de un pasacalles en el que se han vuelto a escuchar consignas como «Nos queremos vivas» o «Ni una más ni una menos». Un evento organizado por Mujeres Progresistas cuya presidenta advierte de que aún queda mucha labor de concienciación por realizar en las aulas. El campus universitario Manuel Olivencia ha interrumpido sus clases al mediodía de este lunes para secundar una convocatoria encabezada por la Asociación Mujeres Progresistas en colaboración con otras entidades, entre ellas la propia universidad, como colofón a los eventos del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. María Sánchez Miaja, presidenta de la asociación, ha explicado sin embargo que se encuentran aún actitudes machistas en la universidad, algo sorprendente según ella, al tratarse de un espacio de conocimiento. Ha habido algunas que te has quedado así bastante sorprendida, como cuando estás hablando de igualdad y ves algunas caras que te están diciendo que es una tontería, o que te están diciendo que para qué estás aquí si eso ya ha sido superado, pero donde más te lo encuentras es en los institutos. En los institutos, en la banda entre 14 y 16, 18, sí te encuentras muchas actitudes machistas, pero no solo en chicos, sino también en chicas. ¿Cuál es, pues, el problema? La activista tiene claro que hay que restringir o controlar el acceso de los niños a las redes sociales. Yo en muchas cosas pienso que fallamos en la educación. Fallamos en la educación y en consentir que desde muy pequeños los niños intervengan en redes sociales. Eso es fundamental. Las redes sociales tienen muchísimas cosas buenas, pero tienen otras que no lo son, y tienes una edad donde todo va calando, y yo pediría a los padres que no permitieran a los hijos, que esto no es una prohibición, es una ayuda, que no participen desde tan jóvenes en las redes sociales. Por lo demás, el acto ha consistido en un pasacalles que ha recorrido en un ambiente festivo la distancia entre el antiguo cuartel del 54 y la Plaza de los Reyes, con consignas tales como «Ni una más ni una menos» o «Nos queremos vivas». Todo ello con un gigantesco lazo morado en la cabecera de la movilización. Cambiamos ya de asunto. El Saga Pearl 2 ha llegado a la ciudad a primera hora de la mañana de este lunes, convirtiéndose en el último crucero de la temporada en hacer escala en la ciudad. Se trata de un buque más pequeño que los que nos han visitado en las últimas semanas, con 164 metros de eslora y 6,3 de calado. Con él han llegado a la ciudad cerca de 400 turistas, la mayor parte de ellos de nacionalidad británica. La temporada de cruceros llega a su fin y en el caso de Ceuta lo hace de la mano del Saga Pearl 2, que ha hecho escala en la ciudad entre las 8 de la mañana y las 6 de esta tarde, con cerca de 700 personas entre turistas y tripulación. Se trata de un crucero bastante más pequeño que los que nos han visitado en las últimas semanas, con 164 metros de eslora y un calado de 6,3 metros, lejos de los récords que han ido batiendo a lo largo del otoño los buques que han hecho escala en Ceuta.
El crucero ha llegado a la ciudad procedente de Málaga y su destino es el puerto de Portsmouth. Pertenece a la prestigiosa naviera británica Saga Cruise y con esta nueva escala se confirma el interés de la misma por contemplar al puerto ceutí entre los itinerarios de sus cruceros. Los 400 turistas, en su mayoría británicos, que han hecho escala en la ciudad este lunes han tenido la oportunidad de realizar los habituales recorridos turísticos y disfrutar de su tiempo de ocio en la ciudad. Tal y como es habitual, Servicios Turísticos ha habilitado en las proximidades del atraque del buque un punto de información turística y ha puesto a disposición de los visitantes una serie de autobuses para facilitar los traslados de los viajeros al centro de la ciudad. Les ofrecemos ya el tiempo, como siempre, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología. El pronóstico para este martes 27 de noviembre nos dice que tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas tendrán pocos cambios. Mantendremos la máxima en torno a los 17 y la mínima en torno a los 13. Los vientos serán variable flojos, tendiendo a levante. Este que ven es el número que ha salido premiado este lunes 26 de noviembre en el sorteo de Cruz Roja, el 576-576, el agua. Y hasta aquí la actualidad de este lunes. Nosotros nos vamos ya, pero no les abandonamos porque saben que pueden seguir con nosotros todo lo que pasa en Ceuta a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter, y por supuesto nuestra página web www.ceutatv.com. Que pasen buena noche y vuelvan a vernos mañana, como siempre, a las 9. Adiós.